Muy buenos días, mis queridos jóvenes, buenas noches, buenos días para el grupo P2 y buenas noches para el grupo P9. Como les indiqué, entonces esta clase vamos por este lado a terminar de explicar su unidad número 1 y les voy a indicar su trabajo práctico de esta unidad número 1. Para ello, vamos a compartir pantalla. Vámonos a compartir la pantalla de su trabajo que estábamos viendo en clase. Aquí estamos con esta unidad, ¿ok? Y vamos a subir un poco esto. Ahí está. Aquí. Esta unidad es la que estuvimos hablando en anteriores clases. Hemos hablado ya sobre eh, el concepto, el objetivo. Hemos hablado sobre las áreas principales de la economía, la micro y la macroeconomía, cómo construir el concepto. Hemos hablado sobre el objeto de estudio de la ciencia económica, ¿verdad? Y al respecto, hemos hablado ya sobre la economía como ciencia económica y cómo llegamos a la explicación del objetivo de la economía a través de la respuesta del problema económico, ¿verdad? De qué producir, dónde producir, cuándo producir, para qué producir, quiénes, para quiénes producir, cuánto. Y también hemos explicado los factores de producción. Hemos visto que hay el factor tierra, el factor trabajo, hemos hablado del factor tecnología, del factor capacidad empresarial. Y em, con uno de los grupos hemos hablado también sobre la forma de la organización. No, con los dos grupos hemos hablado sobre las formas de organización. Hemos visto que estas formas de organización eh, podemos verla a través de lo que es la organización por sectores de la economía, ¿verdad? El sector primario, el sector secundario, el sector terciario y el sector cuaternario. Hablando del sector primario, hemos visto los que dan materias primas, ¿no? Y los que dan materia prima tenemos en el reino animal, en el reino vegetal, el reino mineral. Ahora, el sector secundario son los que transforman la materia prima. Y hemos visto acá, en realidad, casi toda la actividad, por ejemplo, del parque latinoamericano, que lo tenemos acá en Santa Cruz, forma parte de este segundo sector. Y el terciario, que es el sector de los servicios. También hemos hablado de que hay una organización en forma más específica, ¿no? Porque esa organización por sectores es general. Entonces, la organización más específica está por actividades económicas. Y las actividades económicas, tenemos unas actividades que son de comercio, hay otras actividades que son de producción y hay otras actividades que son de servicio. Entonces, dentro de cada uno de esos sectores hay actividades económicas que se realizan y la mayoría de esas actividades económicas que se realizan usan a los comerciantes, ¿no? Para que a través de los comerciantes lleguen hasta los centros de consumo esos bienes, esos servicios. Y de esta manera es que usted en este fin de semana tenía que haber pensado en una de esas actividades económicas para poder realizar su trabajo de investigación, su trabajo práctico. ¿Ok? Entonces,
actividad práctica que lo tiene que hacer de forma individual, está enmarcado dentro de una actividad específica y obviamente esa actividad específica va a caer dentro de un sector, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar, aunque ya hemos hablado con algunos sobre las necesidades y los bienes. Dentro de este aspecto hemos definido lo que es un bien y lo que es un servicio, diferenciándolo de aquellos bienes económicos y aquellos bienes libres. Les dije que en esta materia vamos a tratar solo de aquellos bienes económicos, porque estos están sujetos a un precio y son fruto de la intervención del hombre, mientras que los bienes libres son libres, nos lo da la naturaleza, no están sujetas a un precio. ¿Ok? Entonces, los que están sujetos a un precio, que son servicios, unos porque son intangibles, otros son bienes, porque, o son productos porque están sujetos a lo que es el que se los pueda contar, el que se los pueda palpar, el que se los pueda ver, ¿no? Entonces, en ese sentido, los bienes para su mejor estudio y identificación, los hemos clasificado, ¿no? Aquellos por su ingresos, por ejemplo, hemos visto dentro de aquellos que necesitan menos dinero para poderlos adquirir, los bienes de la canasta familiar, hemos visto que hay otros que erogan más dinero para poderlos adquirir, eso son los de demanda global o general, hemos visto aquellos que hacen daño al organismo, como los bienes inferiores, ¿no? Como también aquellos hemos visto que se llaman bienes superiores, que son los que más bien ayudan, ¿no? De mejor manera a, a nuestro organismo, a nuestra persona, mientras que hay otros que erogan hartísima plata para que los podamos adquirir. Esos son los bienes suntuosos o conspicuos. Este, Y hemos visto también otra clasificación que era de acuerdo al lugar de donde se los obtiene. Estos son bienes privados y otros son bienes públicos, ¿verdad? De acuerdo al área donde se encuentran estos bienes. Los públicos están normalmente atendidos por lo que es las instituciones públicas, las plazuelas, las calles, los colegios fiscales, universidades fiscales, postas sanitarias, ¿no? Todo lo que es público. Mientras que lo privado está registrado o está a nombre de una persona en específico y nadie más puede acceder a esos bienes porque son privados. También hemos visto su clasificación de acuerdo al objeto, ¿no? Al uso que se le da, como aquellos que son bienes de consumo y otros que son bienes de capital. Dentro de los bienes de consumo, por ejemplo, hemos visto unos que son bienes perecederos y otros que no son perecederos. También hemos visto aquellos que son bienes complementarios y los bienes que son sustitutos, ¿no? Dentro de los que son de consumo. Em, También hemos hablado con relación a lo que son las necesidades. Hemos hablado que las necesidades son aquellas que surgen fruto de la escasez de algo en nuestro organismo, pero también fruto de lo que le sobra, ¿no? Entonces, cuando le falta algo a nuestro organismo o cuando hay algo en exceso, es que surge una necesidad. Y estas necesidades también responden a una clasificación. Dentro de las tantas montones de clasificaciones que hay, yo les hablé de dos. Una que es de acuerdo a los niveles, ¿verdad? De acuerdo a los niveles, hay un nivel básico o base, que es la mayor cantidad en esa base. Esos son las necesidades fisiológicas. Acá están todas aquellas que atañen a la vida. ¿Verdad? Todas las necesidades que tienen que ser cubiertas, porque si no se son cubiertas,
Si no se las cobertura, entonces peligra la vida. Mientras que una vez que están satisfechas esas necesidades básicas, entonces vienen otro nivel de necesidades que son aquellas que responden a lo que es el tema de la seguridad. Necesitamos tener seguridad para que no nos roben, para que no atenten contra nuestra vida, ¿no? Entonces ahí recién necesitamos que haya el buen resguardo, que policías, ¿no? La seguridad de no perder el trabajo, ¿ok? Recién aparecen esas necesidades cuando están cubiertas las necesidades básicas. Una persona que no tiene para alimentarse, por ejemplo, no va a pensar en las necesidades de seguridad. Incluso va a arriesgar su vida para poder adquirir lo que necesita para comer, ¿no? Entonces, una vez cubierto eso, ya aparecen las necesidades de seguridad. Una vez que está cubierta la persona con las necesidades de seguridad, ya no está con la preocupación de que le va a pasar algo, que lo van a asaltar, le van a quitar sus cosas. Entonces ahí recién aparece un nuevo nivel, que es el nivel que aparece fruto de la necesidad que tiene la persona de la sociedad en la que se relaciona. Y entonces ahí ya empiezan a relacionarse, ¿no? Con otras personas, con los grupos, con, qué sé yo, con sus compañeros de colegio, que con su grupo de la iglesia, qué sé yo, con los padres de familia, ¿no? Aquel grupo de amigos. Una vez que cubre esa necesidad de pertenencia a un grupo, de la necesidad de ser reconocido, de ser amado, de ser respetado, ¿no? Por un grupo. Entonces, una vez que es cubierto eso, recién aparece un nuevo nivel, que es lo más poquito, es el nivel de la autorrealización. Y en este nivel de autorrealización ya la persona misma que ha tomado conciencia de sí misma, ya ha reflexionado sobre sí mismo, entonces ya se autorrealiza, busca aquellas cosas por sus propios medios, ya no espera que le den, ya no espera que lo llamen, ¿no? Sino que solitos busca aquellas cosas que le van a llevar a sus metas, por decir eh, un posgrado al que toma normalmente un posgrado, nadie le dijo, inscríbete en esto, inscríbete en lo otro, ¿no? O yo te lo pagaré, digamos, ¿no? La persona que ya es madura, va a agarrar y va a decir, ah, esto me sirve, ah, no, esto no me sirve, ¿no? Y entonces va a buscar los medios y las formas de lograr eso por sí solo, ¿ok? O el comprarse un vehículo, por decir, o el tener una casa, ¿no? Bonita. Entonces va a hacerse sus proyectos y va a trabajar por esas sus metas, por eso, para tener esos sus logros. Esa es una clasificación, se llama esa clasificación por niveles de necesidades. ¿Listo? Ahora hay otra clasificación de la cual les hablé en la clase y les dibujo en la pizarra sobre aquellas que hablan que surgen fruto de las relaciones que tienen las personas con otras personas y con el medio, las plantas, los animalitos, las cosas. Y fruto de ello, aquellas que son específicamente de cada uno de forma individual, las denominamos aquellas necesidades personales. Fruto de lo que se relacionan unas personas con otras, tenemos las relaciones de interrelación personal. Y fruto de la relación que tienen las personas con los animales, las plantas y las cosas, tenemos aquella otra clasificación que es las necesidades de interrelación con el medio en el cual uno se rodea. ¿Ok? Entonces hablamos de esas dos formas de clasificación de las necesidades. Y ahora vamos a hablar de lo que son los recursos escasos y el costo de la oportunidad. ¿A qué se refiere estos conceptos que lanza su lección? Se refiere a dos cosas fundamentalmente. Por un lado, como los recursos son escasos, entonces normalmente en las actividades económicas, lo que ocurre es
recurrir a una situación que es una estrategia por el lado del que oferta y es una oportunidad por el lado del que demanda. En ambos casos son oportunidades con relación a los recursos escasos. ¿Por qué? Porque el que ofrece algo va a aprovechar o va a tener la oportunidad de poner en circulación un determinado monto de dinero que lo tiene de repente estocado. Por ejemplo, eh, un, un vendedor de poleras, digamos, no tiene sus poleras y resulta que viene una nueva colección de modelos de poleras y entonces no le salen sus poleras que tiene antiguas. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace, y tiene dinero ahí estacionado. Entonces, ¿qué hace? Ante ese recurso que es escaso, que son las poleras, porque es limitado, va a agarrar una oportunidad. Por decir, viene el día de lo que es Santa Cruz, por decir, ¿no? El 24 de septiembre, o el Día del Estudiante, por decir, ¿no? Entonces, saca una oportunidad de poder hacerlo efectivo, ¿no? El dinero que tiene en esas poleras. ¿Y qué es lo que hace? Hace una estrategia. Entonces, esa estrategia, qué sé yo, da, por decir, dos por uno, o lo da una polera no sé, con algunos cupones o tickets, o bueno, le da algo que lo hace atractivo, cosa que o le baja el precio y dice ya el 10% menos, ¿no? Entonces, cosa que el demandante agarra y dice, ah, para el demandante bajo costo o le va a dar algo más que una polera, entonces es una oportunidad también para el demandante, porque entonces eso que no pudo adquirirlo antes o que no había pensado adquirirlo antes, entonces lo ve ya más atractivo para poderlo adquirir teniendo un mayor beneficio, ¿no? Ante esa situación de esa estrategia o de esa publicidad. De esa manera es que los recursos escasos se relacionan con estas situaciones de los costos de oportunidad. ¿Por qué son costos? Porque esas oportunidades, ¿por qué? Porque al final el empresario deja de ganar algo para hacer líquido lo que tiene estacionado. Entonces es una oportunidad. Y para el demandante, por ejemplo, para aprovechar esa oportunidad también es un costo. ¿Por qué? Porque deja de comprar otras cosas a fin de aprovechar esa oportunidad. ¿Ok? Entonces, sin embargo, ambos aprovechan, ¿no? La oportunidad, dejando de ganar algo o dejando de hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos y hay recursos que si no se los hace efectivos en su momento que se debe, entonces esos recursos se convierten en dineros que luego ya no se pueden recuperar porque se vencen, se fregan y bueno, ya eso implican ya dentro de lo que es el costo, en vez de que sea una oportunidad, ¿no? En vez de que sea costo de oportunidad eso ya va a ser pérdida, ¿no? Ese ya va a ser un costo irrecuperable, ¿ok? Ahora, la relación del término, lo que está en la flechita celeste, que dice escasez de los recursos versus las necesidades limitadas. ¿A qué se refiere eso? A que dentro de lo que es la relación de con qué tipo de recursos yo satisfago las necesidades, en ese relacionamiento de los recursos es que se tienen para la satisfacción de las necesidades, siempre va a haber una situación de que algunos queden insatisfechos. No siempre un, un productor, un empresario va a poder satisfacer al 100% de sus clientes. No hay esa situación.
siempre van a quedar algunos insatisfechos. ¿Por qué? Porque uno, los recursos son escasos y las personas son diferentes, por lo tanto tienen infinidad de necesidades. Y mientras unas necesidades se satisfacen, como hemos visto en la clasificación de las necesidades por niveles, mientras unas necesidades se satisfacen, aparecen nuevas necesidades. Entonces, la persona nunca se da por totalmente satisfecha. Y eso es algo real, ¿no? Porque normalmente las personas dicen, ay, cuando yo, por decir, gana 2.700 bolivianos, el sueldo, el salario mínimo nacional, y dice, bueno, esto no me alcanza. Cuando yo gane 1.000 más, entonces ya me va a alcanzar. Y resulta que le aumentan el ingreso y, qué sé yo, a 4.000. Pero 4.000 agarra igualito, se le hace gas, ¿no? No saben qué gastó, igual le falta. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que la persona, una vez que satisface un nivel de necesidades, aparecen otras. Entonces, va siempre satisfaciendo unas, apareciendo otras. Y así no hay recurso que alcance, siempre los recursos van a ser escasos en ese sentido, ¿no? Porque las necesidades son infinitas, ¿ok? Entonces, a eso se refiere ese punto de su lección cuando habla en ese sentido. Ahora, otro punto de su lección que nos falta ver es este otro con relación a lo que es la metodología. Venga, se me trancó el... Ahí. Cuando hablamos de el método en la economía, vamos a hablar de cuatro estrellitas que las tienen ahí. Una en color verde medio celestito, el aspecto científico. Otro que lo tenemos en el aspecto de modelos, un cachito. Ya. Y otro que lo tienen en este de acá en color lila de supuestos y otro que lo tienen en el color verde, ¿no? El análisis positivo y normativo. Bien, vamos a empezar entonces con aquellos métodos que son los más generales, son de orden científico, ¿ok? Entonces, en estos métodos que se los denomina científico, tenemos, por ejemplo, el método del análisis y la síntesis. Este método vamos a estar usándolo durante todo el semestre. ¿Qué significa analizar? Significa escudriñar en sus partecitas. Por ejemplo, quiero estudiar por qué una silla ha estado doblándose, ñiqui ahí, moviéndose, siendo que es nueva. Entonces, ¿qué hago? Agarro la sillita, la divido en sus partecitas, ¿no? Primero la pata, a ver qué pasa con las patas. Me fijo el respaldarlo, lo saco todo para fijarme. Y entonces, al ir sacando cada una de las partes, me doy cuenta, por ejemplo, de que no había tenido clavos, había estado solo con clefa. Y anoto, ¿no? No hay clavos, hay clefa. ¿Qué más he visto? Que no están bien enganchados las partes. Entonces, anoto. ¿Qué más vi? Que la madera es una madera prensada, no es una madera sólida. Anoto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy analizando, ¿ok? Y luego, ¿qué hago? Me fijo y viene la síntesis. Digo, respondo al problema. Entonces, el problema de que la silla esté mal, se haya fregado rápido, es porque las características para construir esta silla son, investigo.
¿Qué tipo de madera se necesita? Anoto, se necesita madera de tal tipo. ¿Qué más se necesitaba? Este, hacer el cruce con tales y tales centímetros de las partes. ¿Qué más se necesitaban? Clavos de tales medidas. Ujú. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una síntesis en función de eso que he analizado. ¿Ok? Ese método entonces lo vamos a estar practicando en todas las unidades. Vamos a estar haciendo análisis y síntesis casi siempre. ¿Ok? Describiendo los problemas y buscándole la respuesta, que es la síntesis. El otro método científico es el inductivo o deductivo. También vamos a hacer algunos usos de este método. ¿Qué nos dice este método? Que vamos de un aspecto específico a dar conceptos para un todo. Y de cosas que ocurren en el todo, vamos a dar mm, conceptos o vamos a dar explicaciones a aspectos específicos. ¿Ok? Por ejemplo, Este, sé que la inflación, ese es un indicador global. La inflación está en tal porcentaje y ha subido en tanto. Entonces, de ese aspecto general voy a lo específico. Entonces, por decir, yo estoy analizando el comercio de chinela. Entonces, voy a concluir diciendo, si la inflación es de tanto, entonces el comercio de chinela va a tener un problema económico en cuanto a su crisis, elevación de los precios y tanto, en tal magnitud, ¿no? Es la influencia de ese indicador general, ¿ok? O puedo decir también al revés. Por decir un ejemplo, analizo un curso, en este caso, por decir su curso de ustedes. Resulta que en sus primeras calificaciones están todas la mayoría están con 80, pero hay algunos que tienen un 20 que no pudieron hacer, digamos, ¿no? O no presentaron. Entonces analizamos y vemos, a ver, ¿qué representan ese 80? Ah, resulta que ese 80 habían sido estudiantes que han salido bachilleres de colegios nocturnos y que además la mayoría trabaja mientras que los que se han aplazado habían sabido ser estudiantes que han salido de un colegio particular y que ninguno trabaja, son hijitos de papá y mamá, ¿no? Entonces, de ese aspecto específico voy a dar un concepto general. Entonces voy a decir, ah, los que estudian y trabajan tienen un mejor rendimiento. Entonces, los universitarios que estudian y trabajan tienen un mejor rendimiento, mientras que los universitarios que son mantenidos por sus padres no tienen un buen rendimiento en la universidad. Entonces, de ese aspecto específico estoy dando una conclusión general, ¿no? Bien, el otro método, el de observación. Ese es un método científico también. Lo que no encontremos ni en los libros. Las IA tampoco nos sacan esa información porque no hay información escrita. Entonces, ¿qué hacemos? Lo revisamos a través del método de observación. Ahí va a ocurrir la mayor parte de las veces. En forma general, van a haber datos específicos que no sean datos investigados, especialmente en las actividades específicas que ustedes están para ser objeto de estudio. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Que usted vaya y observe esas actividades, las mire, ¿ok? Por decir, ya, los que fabrican ladrillo, pero en forma artesanal. Entonces va a tener que ir y ver en los lugares donde hacen ladrillo artesanales
cómo es que hacen, qué problemas tienen, va a observar y va a anotar cuáles son los precios, qué materias primas usan, ¿no? Los procedimientos que usan, todas esas cosas que no le va a dar la IA ni ningún libro. Eso lo va a dar entonces el método de la observación. Entonces usted toma apuntes, hace su ficha de observación y de esa información que usted anota, de ahí es que usted va a escribir en su trabajo. ¿Listo? Luego, el método dialéctico. El método dialéctico es un método científico también que en realidad lo que le permite es hacer investigación a través de las contradicciones que hay en los procesos económicos, como por ejemplo, una contradicción de ellas es que el trabajador siempre trata de trabajar menos y de ganar más dinero trabajando menos, mientras que el empleador siempre va a tratar de economizar, pagar menos y hacer que el trabajador rinda la mayor cantidad que se pueda. ¿No? Al revés. Entonces, esas situaciones encontradas son sujetos de estudio normalmente. Ese es el método dialéctico. Método histórico. El método histórico se refiere a aquel que se realiza fruto de los hechos pasados. ¿Listo? Cuando estudiamos los hechos pasados, las tendencias, lo que ocurrió en la historia, eso, esa base de información histórica nos permite sacar conjeturas, y saber qué pasó y qué es lo que va a pasar a futuro. Método científico, ¿listo? Aparte entonces de estos métodos científicos, también los modelos nos permiten estudiar la economía. Y los modelos los tenemos en forma de, por ejemplo, de gráficas. Vamos a ver en las otras unidades dibujos de una curva de oferta, una curva de demanda. Ese es un modelo gráfico a través del cual vamos a estudiar cómo se comporta la economía. Después otro modelo, por ejemplo, en un conjunto grande, vamos a ver dentro de ese conjunto subconjuntos pequeños y esos subconjuntos pequeños los vamos a llamar un subconjunto familias, otro subconjunto empresas, otro subconjunto gobierno, otro subconjunto fuera del conjunto grande, ese subconjunto llamado sector externo y vamos a ver con flechitas cómo se relacionan. Y esas flechitas las vamos a llamar dinero y lo vamos a llamar bienes y servicios. ¿No? Entonces, entre todas esas agentes económicos que son esos subconjuntos, se relacionan a través de esas flechitas que se llaman flujos en la economía. Entonces, flujo real, un bien o servicio. Flujo monetario, el dinero. En la economía se mueve así, dinero, bienes, porque las personas y las empresas van y compran bienes que necesitan, ¿no? Y reciben dinero fruto del trabajo que se realiza, ¿ok? Eso, por ejemplo, es un modelo. Otro modelo son los modelos matemáticos. Los modelos matemáticos, funciones a través de las cuales obtenemos un resultado, ¿no? Por ejemplo, la función de oferta, la función de demanda. A través de ello podemos conocer cuánto vale la oferta, cuánto vale la demanda, cuánto es el precio, cuánto es la cantidad, ¿ok? Entonces, estos modelos nos simplifican el estudio de la economía. En vez de estudiar hojas y más hojas y más hojas, o libros y más libros, en un modelito explicamos de forma bien sencillita y lo comprendemos mejor lo que está aconteciendo, el hecho económico, ¿no? Lo que necesitamos estudiar. Otra forma a través de la cual estudiamos la economía es a través de los supuestos. Es esta otra estrellita de color lila. A través de los supuestos estudiamos también la economía. ¿Qué son los supuestos? Los supuestos son situaciones que uno las supone, como dice el nombre, supuesto. Por ejemplo,
En economía tenemos un supuesto a través del cual decimos para hacer una investigación, este, agarramos y anotamos lo que normalmente en las investigaciones ustedes van a verlo más adelante, de repente en la materia de investigación, la van a estudiar también. Se llaman hipótesis. ¿Listo? Esos supuestos en la economía son hipótesis, son cosas hipotéticas que uno las supone para luego de haber estudiado, uno decir sí es correcto lo que estoy suponiendo, la hipótesis que he planteado, o concluyo diciendo no, no es cierta esa hipótesis, ese supuesto que me he planteado. Entonces, por decir, la inflación, el problema de la inflación, ha hecho que, por decir, los comerciantes de tomate fracasen. Ese es un supuesto, me estoy suponiendo. Entonces hago investigaciones, estudios para saber si de verdad el problema de la inflación ha hecho fracasar a los que producen tomate. Entonces investigo y al investigar concluyo de que, por decir, había sabido ser que la inflación ha hecho quebrar a los negocios micro y los pequeños, o sea, a las pymes, mientras que la inflación no ha hecho quebrar a los productores industrializados, por decir. ¿No? Entonces, a través de un supuesto, hago la investigación y luego saco los resultados, las conjeturas, ya sea a favor, ese va a ser una hipótesis positiva, un supuesto positivo, o en contra, si es que es una hipótesis negativa, ¿no? Entonces digo, no, resulta que no han sido quebrados todos los tomateros, ¿no? Sino solo algunos. ¿Cuáles? Tales y tales y tales. Otro método a través del cual también estudiamos la economía es a través de lo que se llama análisis positivo y análisis normativo. ¿Qué es el análisis positivo y el análisis normativo? Estamos hablando de, por un lado, el estudio microeconómico y el estudio macroeconómico. Cuando hablamos del aspecto normativo, estamos refiriéndonos a los aspectos de la política económica, los aspectos de la macroeconomía. Y cuando hablamos de un estudio más específico, un estudio em, a través de lo que marca características específicas, es decir, analizamos los precios, ¿no? Ahí estamos hablando más que todo de un estudio a nivel de lo que normalmente se conoce como microeconómico, ¿ok? Entonces, estas son las formas de hacer estudios de la economía y que las vamos a estar usando a lo largo de todo el resto de las unidades. Ahora usted, dentro de esta su clase, vamos a terminar esta clase indicando, cada uno va a anotar en la clase de hoy, va a anotar su actividad que va a hacer su investigación. ¿Listo? ¿Qué actividad económica es la que va a investigar? De todos tiene que ser diferente y la va a ubicar esa su actividad a qué sector corresponde de la economía, ¿ok? Por decir, yo voy a estudiar la actividad del comercio de chinela o voy a estudiar, por decir, la producción de helados. Entonces, la voy a ubicar, esa actividad de la producción de helados la voy a ubicar en un sector. ¿En qué sector lo voy a ubicar? Voy a ubicar, si es producción de helado, por ejemplo, lo voy a ubicar en el sector industrial. ¿En qué tipo
de industria. Ese es el sector industrial, ya, ok. De alimentos, ok. ¿Qué más? Voy a anotar que es secundario, ¿no? Sector secundario. ¿Listo? ¿En qué rubro de la actividad económica? La actividad de lo que es el tema industrial. ¿Cuál alimento? ¿En qué sector? Vamos a lo más grande, ¿no? En el secundario. Entonces, de esa manera es que usted va a ir realizando, vamos a terminar esta unidad con, usted anota su nombre, entonces, anota la actividad que va a investigar y a dónde corresponde esa actividad. ¿Listo? Eh, a qué rubro de la actividad económica y a qué sector de la actividad económica corresponde. ¿Listo? ¿Qué van a investigar? ¿Qué tipos de negocios va a investigar? ¿A qué tipo de actividad corresponde? ¿Y a qué sector de la economía corresponde? Eso va a anotarlo en la clase de hoy. Y con eso terminamos esta unidad. En otro video enseguida le explico cómo tiene que hacer su práctico 1 y en qué consiste su práctico 1.